En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a este numerito 2, la identidad del crucificado y del resucitado. Estamos en la página 3 en la página 3 del PDF. ¿Quién nos puede ayudar a iniciar la lectura de esta noche? Yo, Adelante, por favor. sí. La identidad del crucificado y del resucitado. Estamos en condiciones de dar un paso decisivo para comprender el sentido teológico de la resurrección. Los textos se esfuerzan por subrayar que el resucitado es el crucificado. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Marcos 16:6. El que se aparece a los discípulos lleva las marcas de la crucifixión. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24:39. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Juan 20:20. Acerca tu dedo, y aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Juan 20:27. Se subraya la identidad entre el Jesús terrestre y el Cristo glorioso. En efecto, la cruz no es un accidente, ni producto de un malentendido, ni algo que venga de manera inesperada. La cruz se ve venir como resultado de un conflicto clave que atraviesa toda narración evangélica. Es la culminación y la consecuencia de la concreta vida histórica de Jesús. Por eso la resurrección es, ante todo, la reivindicación de la vida de Jesús, de su proclamación del reinado de Dios, de su forma de entenderlo y de las opciones que conlleva. La vida histórica de Jesús no es un mero presupuesto que una vez acontecida la resurrección deje de tener importancia. No, quien quiera adherirse al resucitado tiene que seguir el estilo de vida de quien acaba en la cruz. La afirmación histórica de la resurrección pasa por vivir como Jesús vivió, anunciando la liberación a los pobres, teniendo entrañas de misericordia con los vejados y abatidos, poniendo al hombre por encima de la ley y del sábado, es decir, sirviendo a la causa del reino del Padre entre los hombres. Se suele decir que los evangelios están escritos a partir de la Pascua y con la luz que se descubrió en ella y que pretenden proclamar a Jesucristo resucitado. Es verdad, pero no es toda la verdad. Es muy importante e instructivo que cuando quieren proclamar al resucitado, se pongan a narrar la vida del terrestre y lo hagan con un gran énfasis en la pasión y en la cruz, porque los evangelios pretenden decir que solo a los pies del crucificado se puede creer en verdad y proclamar rectamente al resucitado. Al final del Evangelio de Mateo, dice Jesús resucitado: haced discípulos a toda la gente, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Jesús resucitado no enseña nada nuevo, sino que declara la permanente validez de lo que hizo y enseñó el Jesús histórico. Hay una gran diferencia con muchos evangelios apócrifos, en los que el resucitado comunica a sus discípulos una gran cantidad de doctrinas esotéricas. Precisamente por eso, a veces prolongan mucho la convivencia del resucitado con sus discípulos. Algún evangelio llega a decir que duró varios años.
para que le dé tiempo a realizar toda esta serie de revelaciones nuevas y maravillosas destinadas a un pequeño grupo de elegidos. Seguir el estilo de vida histórico de Jesús de Nazaret es un elemento constitutivo de la fe auténtica en la resurrección. Gracias, Rosina. Tenemos aquí un momentito. Esto ya había quedado también un poquito dicho, esta identidad que los mismos evangelios nos marcan entre el crucificado y el resucitado. Podríamos verlo de esta manera. Mm, El crucificado, podríamos decirlo así de alguna manera, es Dios hombre, en Jesucristo, claro está. ¿No? En cuanto que el crucificado, aquí evidentemente hablamos de la muerte, ¿no? Pero cuando hablamos de la resurrección, podemos referirnos más hacia lo divino. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la humanidad y de la divinidad. Entonces, es muy interesante en este caso reconocer Jesucristo no solamente es hombre, sino también es Dios. No solo es Dios, sino también es hombre. Esto acentuado porque ya lo había comentado desde hace 8 días y en otros momentos, que a veces hablar de la humanidad de Jesús resulta muy rápido y fácil, pero a veces hablar de la divinidad, perdón, hablar de la divinidad de Jesús a veces resulta muy rápido y fácil. Hablar de la humanidad a veces resulta un poquito complicado. ¿Por qué? Porque hablar de la humanidad de Jesús implica reconocerlo como cada uno de nosotros. Dice la Escritura, es semejante a todos excepto en el pecado. Ahora bien, ¿qué cosa es el pecado? ¿No? Porque ahí está la clave. El pecado hemos de entenderlo como una ruptura de la relación entre Dios y el hombre, ¿sale? Pero esta ruptura se predica siempre del hombre. No se predica una ruptura por parte de Dios, sino una ruptura por parte del hombre. Y eso es a lo que llamamos pecado. Visto desde aquí, evidentemente Jesús nunca pecó porque nunca rompió relación con el Padre, ¿sale? Pero si vemos el pecado simplemente como la violación de una norma o de un precepto, aquí la situación ya se pone un poco más compleja con el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos los maestros de la ley y demás, pues visto desde la perspectiva de la pura normativa, sí tenían razón en decirle a Jesús que qué onda, porque estaba violando el sábado, porque se juntaba con publicanos, porque se juntaba con pecadores, porque bajo la normativa judía eso no estaba bien. ¿Se fijan cómo cambia el centro de esto y por ende el pecado? Si pasamos solo bajo la perspectiva de normativa judía, Jesús pecó, pues sí pecó, violó el sábado, se juntaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas, comía con ellos, cosa que los judíos tenían por malo. ¿Me explico? Pero si entendemos el pecado como ruptura de la relación entre el hombre y Dios, ahí sí Jesús no pecó. ¿Por qué? Porque se mantuvo siempre en relación con el Padre. Entonces aquí sí podemos entenderlo. Por supuesto, Jesucristo se parece o es semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. ¿Por qué? Porque Él siempre, más allá de la normativa judía, siempre mantuvo su relación con Dios. De hecho, por paradójico que parezca, la violación de cierta normativa judía significaba la relación con Dios, ¿no? Entonces es muy interesante esto que aquí vemos, por eso el crucificado es el resucitado y de aquí también tener en cuenta. Entonces, si está este crucificado, hay que entender por qué lo crucificaron. Y nosotros hemos dicho aquí que es el reino de Dios. Luego entonces el reino de Dios está íntimamente ligado a la resurrección. Podríamos verlo de esta manera. La resurrección sería como si vale la expresión, como el resultado último justamente de este reino. Porque, ¿qué es el reino de Dios sino un reino de vida? ¿Y qué es la resurrección? Una vida en demasía, una vida que ya no acaba. Entonces, nuevamente nos encontramos con
esta relación. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, pasamos al puntito 3. ¿Quién nos puede ayudar a leer, por favor? ¿Quién se anima? Yo, hermanito, Yo me Adelante, animo. Ah, ok. mejor. adelante, Pati, después escuchamos a Cotita. Ok, Patricia. Número 3, la resurrección como nueva creación. Pero la resurrección no es la mera reivindicación del crucificado. Antes ya se ha dicho que en la resurrección Jesús entra en una vida gloriosa, que su humanidad es transformada por el poder de Dios. Es una nueva creación. En la resurrección actúa el mismo poder de Dios que había actuado en la primera creación. Pablo equipara ambas acciones divinas cuando dice que Dios es el que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Romanos 4:17. En la resurrección se abre una nueva dimensión que supera radicalmente las posibilidades humanas y se inicia algo que el hombre no podía sospechar. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó. Lo que Dios prepara para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. El centro de la predicación de Jesús no había sido la ley, ni su propia persona, ni siquiera Dios en sí mismo. Había anunciado ante todo el reino de Dios. Esta proclamación encontró primero eco y éxito popular. Pero pronto cambiaron las cosas. Todos conocemos la trágica historia. La cruz rompió brutalmente las expectativas de los apóstoles que se disgregaron e incluso, espérame, incluso el líder del grupo llegó a negar al maestro, pero también las expectativas humanas de Jesús fueron desarboladas, ¿sí? Desarboladas. Él tiene que encarar la muerte sin que se vea la manifestación gloriosa del reino de Dios. Sabe, ha sido la clave de su anuncio y de su vida, que Dios es Padre, pero tiene que ir aprendiendo que el Padre sigue siendo Dios, un misterio insondable en la oración del huerto. Jesús se entrega dolorosamente al misterio de Dios, que no es sino el misterio de los caminos históricos de su reino. Solo en la resurrección Dios desvela el horizonte y los caminos de su reino. Su horizonte, porque la liberación de los pobres, la fraternidad, la victoria de la justicia, la realización histórica de ese reino culmina en la participación insospechada de la vida misma de Dios. El hombre es elevado y descubre un horizonte, una meta que no podía barruntar, pero que una vez descubierto resulta singularmente humanizante, de modo que ya no se puede conformar con menos. Y se desvelan también los caminos del reino. La salvación no vino por la vida de un triunfo humano, lineal y fácil, sino que supuso la ruptura de las previsiones humanas. Se rompió la lógica de los poderosos, la de los sumos sacerdotes y Pilatos, pero también la de los apóstoles, y rompió una lógica diferente a la hegemónica en el mundo, la basada en la fuerza de la debilidad, en la convicción de que, pese a todos los pesares y pese a todas las apariencias, la última y definitiva palabra será del amor
y no del odio, de la verdad y no de la mentira, de la justicia y no de la injusticia, de las víctimas inocentes y no de sus verdugos. Pues aquí nos quedamos otro momentito, Pati. Sí, Fíjense, gracias. porque a final de cuentas la resurrección de Jesús también implica un cambio de paradigma, un cambio en el cómo se ven las cosas, en el cómo se ve la vida, en el qué tiene valor y qué no tiene valor. También hay un cambio de perspectiva en todo esto, ¿no? Viene a ser una especie de transformación incluso de ciertos valores como decía hace un momento, ligado a la ley. En el tiempo de Jesús, ¿qué era lo más importante? La ley, el precepto por el precepto. Y Jesús viene a decir, ok, sí, la ley es importante porque nos la dio Yahvé, el Dios, por supuesto. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta que la ley quiere proteger al hombre, no descobijar al hombre. Y es entonces donde por eso Jesús va a insistir. ¿Qué se hizo para que el sábado para el hombre o el hombre para el sábado? Entonces viene esta forma diferente y que también aquí nosotros nos encontramos con esta expresión de no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, porque la plenitud de la ley quiere significar la plenitud del hombre y la buena relación entre los hombres. Al final de cuentas, para eso se va regulando todo. ¿No? Para que el hombre, teniendo como una especie de guía específica, pueda ir andando estos preceptos, hasta llegar a su felicidad, hasta llegar a Dios. Eso es genuino en toda ley, en toda moral, incluso en la que sostenemos ahora los cristianos, ¿no? Esta moral cristiana que en el mundo contemporáneo a veces sabe, huele como a rancia. No digo que para nosotros creyentes, ¿no? Sino para muchas otras perspectivas, pues ya resulta rancia, por muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante entender aquí? Que la resurrección viene a invitarnos a reconfigurar o repensar cuáles son los valores que nosotros tenemos en el centro, ¿no? Y entonces aquí viene nuevamente de hacer un alto, de detenernos y decir, entonces, frente a esta realidad, frente a la muerte, frente a la resurrección, yo me necesito detener para aquí precisar cuáles son los valores que por los cuales puedo morir en sentido figurado, no en sentido literal, ¿verdad? Los valores por los cuales puedo morir, pero por esos mismos valores he de resucitar. ¿Me explico? Entonces, en el fondo se trata de valores que hablan de una plenitud de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, también nos encontraremos ahí con esta famosa expresión de negarse a sí mismo, ¿no? Tomar su cruz y seguir a Jesús. Pero fíjense, porque este negarse a sí mismo no implica el negarse la felicidad, no implica el negarse la humanidad, no implica el negarse la plenitud, implica negarse en lo que obstaculiza el seguimiento de Jesús. Por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene dieta, entonces, ¿cuál va a ser la forma de negarse? Pues que comer los dulcecitos, ¿no? Que comer los chocolatitos, que comer cualquier cosa dulce. Pero eso no porque simplemente quiera mortificarse la persona, ¿no? Sino porque su finalidad es la dieta. Entonces es un negarse el dulce, pero no por sufrir nomás, sino porque del otro lado está una meta, algo pleno, y claro, visto ahora desde esta cuestión de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué implica negarse? Ay, pues negarse a los taquitos de campechanos de tripita doradita en la noche, etcétera. ¿Me explico? No es que nos estemos negando porque no querramos ser felices, no, al contrario, no implicaría esto, ¿no? Estudiando, ¿no? Por ejemplo, implica a veces desvelarse. ¿Por qué? Porque sé que eso va a llevarme a preparar bien las cosas, etcétera, 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 ¿no? Y así, esto que va a implicar negarme a mí mismo, ¿no? Las mamás, los papás, negarse también quizá a dormir otro ratito por ayudarle al hijo, por hacer esto en casa, por trabajar, por esto, por el otro, pero no es porque simplemente quiera no dormir,
sino porque es negarse estos momentos de sueño, pero para llegar a esa plenitud tanto personal como de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos vamos encontrando, vuelvo a insistir, a manera ya como de reflexión más personal, ¿no? ¿Cuáles son esos valores por los cuales yo sí me atrevería a morir? Vuelvo a decirlo en sentido figurado, no literal. ¿Cuáles son esos valores por los cuales yo sí entregaría mi vida? Porque vale la pena vivir de esa manera. Entiéndase, resurrección. El Señor Jesús, a final de cuentas, fue lo que de alguna u otra manera desarrolló, hizo. Entregó la vida por el valor llamado reino de Dios y del otro lado, digámoslo así, pues está la resurrección dada por Dios Padre a través de o por medio del Espíritu, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Bien. Pasamos al puntito 4. Cuquita, ¿nos ayudas a leer? Sí, hermanito. La resurrección como victoria de la justicia de Dios. Llegamos así a un tema bíblico central. Creer en la resurrección es creer en la justicia de Dios. La fe bíblica tiene un carácter progresivo, de modo que muchos aspectos de ella fueron adquiridos en la conciencia de Israel tras un largo proceso de reflexión y maduración. Así sucede con la fe en la resurrección, que no se difunde en Israel hasta el siglo II antes de Cristo. Y se llegó a esta fe en la resurrección a impulsos de la fe en la justicia de Dios, que es central en la Biblia desde el principio. Llega un momento cuando la dominación de los seleucidas, que la conciencia de los judíos fieles se hace la gran pregunta: ¿cómo es posible que triunfen los impíos y opresores, mientras que quienes permanecen fieles a Dios y sirven a su pueblo lleven todas las de perder y hasta sean ajusticiados? La vieja perspectiva de una remuneración en el marco de esta vida es desmentida por esta realidad. Pero el hombre bíblico no puede dudar del poder y de la justicia de Dios, lo que le lleva a afirmar la resurrección de los justos. En la resurrección de Jesús, Dios hace justicia al inocente, al justo y santo por antonomasia. Por eso, en la primera predicación cristiana, la proclamación de la resurrección de Jesucristo se hace de forma marcadamente polémica, porque es la irrupción de la justicia superior e inesperada de Dios contra las convenciones de este mundo. Vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este Dios le resucitó, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis rechazado y que se ha convertido en piedra angular. La fe en la resurrección implica una fe audaz en el triunfo pleno de la justicia, porque la justicia de Dios reivindica todos los sufrimientos y todas las lágrimas, el destino de todos los que han quedado en el camino de la historia, contra lo que ha pensado una determinada filosofía muy quiméricamente. Por otra parte, no basta con pensar que habrá una generación futura afortunada que conocerá, por fin, una sociedad plenamente reconciliada y justa. ¿Y qué pasa con tantos que han vivido y muerto para nada? ¿Seguiría siendo la victoria de la implacable y atroz ley de unos a costa de los otros? Solo tiene sentido pleno la historia de la humanidad si se puede proclamar la justicia plena que no deja sin saldar los derechos de nadie,
de ninguna generación pasada, de ninguna víctima honesta y de ningún sufrimiento inocente. La fe en un Dios amor es inseparable de la fe en la victoria total sobre la muerte. En el fondo, el problema de la fe en Dios es el problema de la resurrección. Seguimos al siguiente punto, Coquita, porque básicamente pues es lo que ya he ido comentando, ¿no? Entonces pasamos al siguiente, por favor. Sí. Jesús resucitado como primogénito de los muertos. Jesús resucitado es el primogénito de los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Es lo que también quiere decir el Evangelio de Mateo en aquella enigmática perícopa, cuando narra la resurrección de muchos santos justo en el momento en que Jesús muere. Nunca se dice en el Nuevo Testamento que Jesús resucitó de la muerte. Siempre se dice de entre los muertos, como para indicar que es el primero de muchos que han de seguir detrás de él. En el judaísmo, la resurrección es un fenómeno colectivo, algo que se espera para todos los justos o para todo Israel en otra interpretación teológica, para el fin de los tiempos. Pues bien, lo que dice la fe cristiana es que esto ya ha sucedido en uno, en Jesús de Nazaret, que de alguna manera ha comenzado la resurrección esperada para el fin de los tiempos. Lo decisivo ya ha tenido lugar, ha irrumpido el fin y se ha manifestado el futuro y el sentido de la historia. La humanidad de Jesús no se ha volatilizado, sino que ha sido glorificada y transformada por la vida misma de Dios. En este cuerpo de Jesús se manifiesta el destino de la historia y de toda la creación material. El encuentro pleno con Dios no es la simple destrucción de la realidad humana e histórica, sino su plenitud transfigurada. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba de junto a Dios. Es la morada de Dios con los hombres, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni dolor, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Para Pablo, la historia entera es un proceso progresivo de asunción de toda la realidad por ese principio totalmente transfigurado ya por Dios, que es el cuerpo de Cristo resucitado. La historia es la larga Pascua, el paso de todo a las manos de Dios, hasta que se ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, hasta que Dios sea todo en todas las cosas. Los crecimientos en humanidad pasan generalmente por rupturas dolorosas. Las decisiones importantes de la libertad personal conllevan renuncias y desgarros. Sin duda, la muerte es la más dolorosa y misteriosa de todas las rupturas de la vida humana. Creemos que esta ruptura, sin mengua de su carácter misterioso y doloroso, supone también el mayor crecimiento en humanidad y desemboca gratuitamente por la misericordia de Dios en la plenitud de la vida y de la libertad, porque el encuentro pleno con Dios es la realización total del hombre. Eso nos detenemos igual aquí un momentito, porque lo que acontece con Jesús está prometido para nosotros que también acontezca.
¿no? Es decir, nuestra propia resurrección. En este caso tendremos que entenderla como en dos momentos. La resurrección en nosotros ya ha iniciado desde el momento del bautismo, ¿no? Esa es la simbología del bautismo. A su vez que su eficacia, ¿no? Es morir al pecado para renacer o resucitar a una vida nueva. Esto, vuelvo a repetirlo, acontece simbólicamente en el bautismo. Cuando digo simbólicamente no me refiero a que de verdad no pasa, sino simbólicamente en cuanto a que sí pasa. Nada más que a veces la idea de símbolo lo tenemos como algo no precisamente bueno o lo peor es nada, ¿no? No, el símbolo es aquello que une. Entonces, desde esta perspectiva, ahí se encuentra simbólicamente la eficacia del bautismo. Se nos saca del pecado, se nos saca de la muerte para llevarnos a una vida nueva. En este caso, esta vida que quiere ser acompañada mediante los sacramentos, ¿no? O en los sacramentos. Evidentemente que a nuestra muerte biológica también esperamos la resurrección también de la carne. ¿No? Porque en este sentido, podríamos decirlo así, ¿cuál es la condición básica para que alguien resucite? Pues que esté muerto, ¿no? Visto desde esta perspectiva. Entonces, por eso, lo que ya ha acontecido en el bautismo para nosotros de manera simbólica, ahora esperamos nosotros acontezca en todo lo que compete en nuestra realidad humana. ¿No? Por eso hablamos de la resurrección de la carne, ¿no? Que ya en otros momentos hemos tenido oportunidad también de estudiar y que nuevamente se liga mucho aquí a lo que veíamos con Jesús o que les decía, que la resurrección no podemos verla como la sola y llana reanimación de un cadáver. ¿No? Sino que es mucho más que solo la reanimación del cadáver. Entonces también respecto de nuestra resurrección, también tendremos que entender que va a ir mucho más allá que simplemente nuestro cuerpo vuelva a tener vida sin más, ¿no? Es una vida que trasciende incluso esta vida que tenemos, por eso hablamos de una vida nueva, de una nueva creación, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario de esto? Muy bien. Si no hay más, pasamos al puntito 6, el Señor exaltado. ¿Quién nos puede ayudar a leer este puntito 6, por favor? Yo, maestro, Adelante, Marce. el Señor exaltado. En Jesucristo resucitado descubrimos la vocación definitiva de todo hombre. Es el primogénito, nuestro hermano mayor, el que abre el camino que también nosotros podemos recorrer. Pero no es solo eso. En el Nuevo Testamento se le atribuye una dignidad y un papel muy especial. Los primeros cristianos habían percibido ya en la vida terrestre de Jesús una relación muy singular con Dios, a quien tiene por Padre de una forma especial. Y esta apertura radical a Dios se traducía en... Ay, ¿dónde me quedé? En una entrega única también a los hombres, el amor hasta la muerte a los hombres y la entrega plena al Padre son una y la misma experiencia de Jesús de Nazaret. También en su resurrección se atribuye a Jesús una dignidad incomparable e irrepetible. Está sentado a la derecha de Dios, es decir, participa de una manera singular de la vida, poder y dignidad del mismo Dios y recibe el nombre del Señor, el nombre santo reservado para Dios en el Antiguo Testamento, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11.
En la resurrección y glorificación de Jesús, su humanidad corporal, una parte de nuestro universo, llega a Dios. El Señor resucitado y exaltado es el inicio de la transfiguración del mundo. Pero como dice Rahner, no es que Jesús entre en un cielo preexistente, sino que Él crea y abre el cielo en sentido teológico. El cielo es, en sentido teológico, la nueva dimensión que surge cuando la creación llega definitivamente a Dios. Esta realidad se dio en la humanidad de Jesús desde su resurrección y glorificación. Por eso es una posibilidad para nosotros. Ahora comprendemos aquella palabra de Jesús en su despedida. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararos morada para que donde yo esté, estéis también vosotros. Si el cielo está allí donde está Dios y por tanto no en la periferia del cosmos, sino en el centro de la realidad, se comprende que la resurrección, glorificación de Jesús, su despedida externa, no te representa una ruptura de su comunicación con nosotros. El Señor mismo corporalmente está en una proximidad aún más intensa e inmediata a toda vida y a todo sufrimiento, al quehacer y a la muerte de todos los hombres, sobre todo de quienes fueron sus preferidos, los pequeños, los marginados y los que sufren. Por la resurrección, Jesús es convertido en Señor de la historia y actúa continuamente en ella por su espíritu. La corporalidad transfigurada de Jesús no es solo el inicio de la glorificación del mundo, sino también el principio personal que atrae a toda la realidad, que envía su espíritu, que intercede por nosotros, que nos asume en su cuerpo para llevarnos a la plenitud de Dios. La vida de Dios en el hombre se verifica siempre a imagen del resucitado, en que es el Hijo pleno y la humanidad asumida de forma única por la divinidad y se realiza. Ay, ¿le puede subir, maestro? Sí, Por favor. Y se realiza por la acción del Espíritu. Dice Pablo que, ¿sí voy bien ahí? sí, vas bien ahí. Pablo que como todos llevamos la imagen del primer Adán, el hombre terreno, también llevamos la imagen del segundo Adán, Jesucristo glorioso. El mismo Pablo lo dice también de otra forma. Cristo resucitado nos envía su espíritu para que nos vayamos transformando según su imagen y seamos cada vez más profundamente hijos de Dios y hermanos de los hombres. Gracias, Marcia. Igual aquí nos detenemos un momentito. Porque entonces esta sería como una de las finalidades también teológicas de reflexionar en la resurrección, ¿no? La de cómo irnos configurando cada vez más con Cristo. Ya lo he dicho, comenzamos con este proceso pascual en el bautismo y a medida en que nos vamos acercando a Dios, concretamente mediante los sacramentos, pero en toda realidad también que nos acerque a Dios, pues en ese sentido ahí nos vamos configurando cada vez más con Cristo. ¿No? La configuración final, ¿cuál será? Pues nuestra propia resurrección, ¿no? Pero mientras llega esto, pues es esta configuración de a poco, de a poco, de a poco, que va a llegar a su plenitud cuando, según la expresión clásica, Cristo venga de nuevo a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y entonces recomponga todo. Por eso también ahí lo de la nueva creación, ¿no? Muy bien. ¿Quién nos ayuda con la conclusión, por favor? Yo,
Adelante, Vicky, por favor. Conclusión. La fe en la resurrección no consiste en especulaciones sobre cómo interfiere o incide en la historia, sino en introducir la historia en la perspectiva abierta por la resurrección. Es decir, es en la práctica donde se pone de manifiesto la esperanza que de verdad nos mueve, el horizonte que da sentido a nuestra vida, los hechos y las opciones de la vida más allá de las formulaciones que hagamos, expresan siempre una esperanza y un horizonte vital. Esta es la gran cuestión. ¿Cuál es la esperanza que de hecho estamos afirmando con nuestra forma de vivir? La fe en la resurrección no depende de las formulaciones que hagamos, ni se manifiesta en ella, sino que depende del polo que realmente atrae nuestra vida. Es la práctica, la mediación de la esperanza real de una vida. No es el que dice Señor, Señor. Creer en la resurrección implica luchar contra la muerte, contra la injusticia, contra la mentira, contra el pecado e impulsar con perseverancia y contra las apariencias todos los gérmenes de vida, de liberación, de nobleza y de bondad. Filipenses 4:8. Alentar la semilla pequeña del reino de Dios, tan pequeña y desvalida, pero tan llena de futuro. La fe en la resurrección jamás puede convertirse en evasión histórica o en minusvaloración de los compromisos con la vida de los hombres. El resucitado lleva para siempre los estigmas del crucificado. Solo se puede afirmar históricamente la resurrección desde el seguimiento de una vida que acabó en la cruz. Si nos hemos hecho una misma cosa con la realidad de su muerte, también lo seremos con la realidad de su resurrección. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:5. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2:11. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:10, Filipenses 3 del 10 al 11. La resurrección no es una esperanza de supervivencia para cualquier tipo de vida humana. No es la desembocadura del mero desgaste biológico. La resurrección es la esperanza de los crucificados, de los que se identifican, sabiéndolo o no, con el estilo de vida de Jesús de Nazaret y con la causa que él promovió. ¿No será esta la gran dificultad para aceptar la resurrección en nuestro mundo occidental, en las sociedades del bienestar? Cuando se es ciego al dolor de los hombres, necesariamente se es ciego al Dios que resucita al crucificado Jesús. Nuestra sociedad desearía la prolongación de lo que tiene más allá de la muerte, pero no anhela el cambio y la irrupción de lo radicalmente nuevo. Pero el Dios que se manifiesta en la resurrección de Jesús no es el legitimador del presente o el garante de su duración indefinida, sino el que quiere hacer nuevas todas las cosas. Es decir, es el Dios del reino como buena noticia para los pobres, sin hambre y sed, sin hambre y sed de justicia. No se puede creer, esperar, de verdad y sin autoengaño, que quizá intenten refugiarse en la
ortodoxa como teoría en la resurrección de Jesús. Gracias, Vicky, porque fíjense, entonces, hablar de la resurrección no implica sin más el olvidarse del aquí y del ahora, que eso es fundamental que lo entendamos, porque hay veces que hablar de resurrección o hablar de cielo, a veces como que nos dirige hacia un lugar que no es aquí. Pero fíjense ahí la misma problemática, porque cuando hablamos de cielo no nos estamos refiriendo a un lugar físico, ¿no? Sino a una forma en la cual se estaríamos delante de Dios, más allá de un lugar físico. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos un poquito sobre la cuestión histórica, el espacio y el tiempo, ¿no? Que también salía. Entonces, aquí de igual manera. Decir, es que el cielo es un lugar, pues de alguna u otra manera es volver al esquema histórico, ¿no? De un espacio, tiempo. Y si hemos asumido que el resucitado ha trascendido lo histórico y lo temporal, nosotros como resucitados también vamos a trascender el espacio y el tiempo. Esto no implica que puesto que lo vamos a trascender, trascender aquí no implica sin más salir como si el mundo fuese malo. No, trascender implica también llegar a plenitud. ¿Sale? Entonces, en este caso, implicaría el cielo, la resurrección, no un lugar físico, no un tiempo, reloj, pero sí un espacio donde estemos cara a cara delante de Dios. Entonces, desde ahí podríamos nosotros entender, por supuesto, allá va a ser la plenitud, pero eso no implica que lo que vivamos aquí en la tierra, pues hay que vivirlo como sea, porque lo bueno es hasta allá. No, desde aquí, desde ahora, porque acuérdense, si identificamos al crucificado, toda la humanidad, con el resucitado, toda la divinidad, análogamente podemos ahora expresarlo así. La vida histórica va a culminar en esa vida trascendente que habla la resurrección. Por tanto, no podemos desentendernos del aspecto social de nuestra propia existencia, ¿no? Nosotros somos seres sociales desde que nacemos. Y de hecho, por una relación social es que nosotros estamos aquí, ¿no? Dicho así. Entonces, en este caso, tendremos que atender también la dimensión social, histórica, contextual, social, política, económica, ¿no? Que no es que el cristianismo sea un cristianismo a nivel económico, a nivel político, a nivel social, como política, sociología, economía, no, pero el cristianismo sí puede y debe iluminar la economía, la política, la sociología, la historia desde el dato revelado. ¿Sale? A la teología evidentemente no le toca sacar postulados económicos o económicos o sociales, ¿no? No, pero sí le toca decir la economía debería de estar equilibrada de tal manera que no haya pobres ni ricos, ¿no? Sino una distribución adecuada de la riqueza, sin que esto suene a comunismo, socialismo, por supuesto, ¿no? Pero sí encontrar ahí esta forma o esta expresión. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? Ujú. Bueno, nos hablaba de la conclusión, donde nos decía que la fe depende de la práctica, de la esperanza real. Vamos a también a trascender en una resurrección, pero no estamos hablando así como un lugar físico, sino llegar a una plenitud, ¿no? Decía esperar. No esperar a llegar a esa plenitud, sino desde ahora empezar esa trascendencia con una forma de vida pues admirando o tratando bien al semejante, ¿no? ¿Quién me garantiza, o como siempre le hemos dicho, en esta fe de misterio, ¿no? Entonces, nuestra historia, aquí nuestra historia de vida, pues hay que vivirla plenamente para una trascendencia, bueno, porque pues, la exaltación entonces es una nueva dimensión y nuestra realidad en este momento está aquí. Bueno, así entendí la conclusión. Sí, Espero que... exactamente. Por eso hablamos aquí de una creación, ¿no? Y cuando hablamos también de la resurrección podemos hablar de una nueva creación.
¿Por qué? Porque en cuanto resucitados, necesitamos, voy a expresarlo así, un mundo acorde al hombre resucitado. Vuelvo a decirlo, no porque este mundo sea malo, no, 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 sino porque hemos llegado a un punto más alto. ¿Me explico? Es como si se tratara justamente de este lugar indicado para. Pensemos en en la escuela, a nivel escuela, ¿no? Cuando alguien ya ha aprendido a leer, sumar, restar, etcétera, pues ya no puede estar en kinder. Ahora necesita un nuevo reto en la primaria, no recuerdo en qué grado se enseña a sumar y restar, pero bueno, este, una vez aprendido eso, necesita estar en un grado mayor. ¿Por qué? Porque ya el grado en donde ya se aprendió a hacer esto, pues digámoslo así, le queda chiquito o corto Chiquito, le queda atrás. respecto de lo que ya pretendería hacer, visto en este ejemplo. De igual manera, cuando hablamos del resucitado, en este caso el único resucitado, pues es Cristo, ¿no? Detrás de él vamos todos nosotros, luego entonces por eso también hablamos de la nueva creación. En la nueva creación no implica destrucción o aniquilación de este mundo, sino transformación. Porque qué chistosos, ¿no? Podríamos verlo así. Todos, tanto la naturaleza, voy a expresarlo así, fauna, flora, etcétera, fue creada antes que nosotros, según el relato del Génesis, y resulta que los únicos que nos vamos a redimir y a salvar somos nosotros. Cuando fuimos los últimos en haber sido creados, pues como que algo no cuadra. ¿No? No es toda la creación de Dios la que ha de encontrar su redención. Por eso ahí leemos también en la escritura que la tierra está dando como gritos Que de tiene una parto, madre que parece. exactamente, ¿no? Ujú, Justamente porque por esta transformación, ¿no? ujú. Muy bien. Ok, pues gracias, profesor. Con gusto. Muy bien, si no hay algún tema, vamos dejando, sí, tema, pregunta, comentario, vamos dejando hasta aquí nuestra sesión. Ya tienen la lectura de la próxima semana. Vamos a seguir con lo de la resurrección, aprovechando la cincuentena pascual. ¿No? Que las lecturas y demás pues nos están hablando también de este acontecimiento pascual. Vamos a insertarnos todavía ahí. Ya tienen la lectura dentro de 8 días. No nos veremos a las 9:30 para nuestro club. Y dentro de 15 sería pues lo de las charlas, ¿no? Pero ya en su momento vamos también platicando de ello. Por lo pronto, la próxima semana continuaremos con esa lectura que les digo, ya tienen ustedes.